Seguim, amics de Revista de Societat, i ho fem recuperant una secció que fa temps van tindre molt d'èxit en este programa, que no és altra que Escuela de Padres con Talento. Vostès la recordaran perfectament perquè la conduïa el nostre amic i company Frank Corbí. ¿Qué tal, Frank? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Encantado, Donís, de volver al plató de Revista de Sociedad con todos vosotros. Oye, qué honor y qué alegría, de verdad, que vuelvas a integrarte en la familia, ¿no? Que nunca te has ido, pero que vuelvas delante de las cámaras, ¿no? Pues la verdad que sí. La educación es vigente, es moda y me encanta que me llaméis para hacer ahora una sección que teníamos en Escuela de Padres con Talento, que se llamaba y se llama El Tirachinas. Bé, com el nostre especialista en educació avui mos porta per estrenar esta secció una entrevista molt, però que molt especial. Así que, Frank, cuando quieras, procede, por favor. Pues sí, la verdad es que tengo el honor y el gusto de presentar a nuestro invitado de nuestra sección, que es el secretario autonómico de Educación, don Miguel Soler. Muchísimas gracias, Miguel, por acompañarnos. Gracias a vosotros. Y acompañarnos además en un momento que creo que es importante, que el Gobierno explique a la sociedad valenciana todos los cambios que se están produciendo, ¿verdad? En educación en la Comunidad Valenciana hay muchos cambios, muchas cosas y muchas inquietudes. Y por tanto es valiente y necesario que alguien que está en la acción de Gobierno como tú, pues exponga las líneas del Gobierno valenciano en aspectos que preocupan mucho. Y sabes que voy a comenzar por el que en estos momentos puede preocupar mucho, que es la enseñanza concertada en la Comunidad Valenciana. Se dice que vais a cerrar unidades, clases, aulas de colegios que están impartiendo en la Comunidad Valenciana, y se dice también que quitáis el concierto del bachillerato y que alumnos que han estado estudiando en un centro educativo determinado, concertado, ahora va a tener que o pagar o irse a la enseñanza pública. Con lo cual, ¿me puedes explicar si esto es así por ahí. y por qué? Proceda. Vamos a ver, para empezar, la educación siempre es un tema que está ahí porque no pasa solo al inicio, al final de curso, sino todo el año hay siempre motivos para hablar de educación y esperemos que sea para bien. Es decir, para empezar, no cerramos nosotros ninguna aula. Lo que hay establecido desde que se aprobó el sistema de conciertos en España, a través de la Ley Orgánica del Derecho a la Educación, es que en la educación obligatoria la Administración, con el impuesto de todos los ciudadanos, lo que tiene que garantizar es que haya una oferta pública y gratuita para toda la población. ¿Y eso qué contempla? Desde los 6 hasta los 16 años, es decir, lo que hoy es la primaria y la secundaria obligatoria. Luego, posteriormente, se amplió también a la educación infantil del segundo ciclo, de 3 a 6 años, que aunque no es obligatoria, también es gratuita para el conjunto de la población. Con lo cual, los conciertos se establecen desde los 3 hasta los 16. Y la ley permite que puedan haber conciertos singulares, en algunos casos cuando se considere necesario por la administración educativa correspondiente. Aquí no los hubo hasta el año 2006, que en aquel momento conseller Fondemora pues decidió generalizar los conciertos en la etapa de bachillerato y formación profesional. La única comunidad autónoma de España que lo hizo. Eso es verdad. A punto. Es decir, que hay comunidades autónomas, como Castilla y León, que el Partido Popular ha gobernado la práctica totalidad de todos estos años y en cambio no tienen conciertos establecidos en bachillerato con carácter general como aquí. Este año finalizaba el proceso de conciertos en bachillerato y entonces tocaba la renovación general, con lo cual en estos momentos pues había que analizar el conjunto de la oferta, ver las necesidades y a partir de ahí decidir qué se hacía. Digamos, con la legislación española y valenciana en la mano, pues podíamos haber decidido, bueno, pues como no es una etapa obligatoria, pues no se establecen conciertos. Con lo cual, no habría ahora ningún concierto de bachillerato, con la misma legitimidad que el Partido Popular en el año 2006 decidió concertar todos, incluso hasta algunos que no lo habían ni pedido casi, pues ahora se planteó, bueno, ¿qué hemos hecho? Pues que lo que hemos hecho es analizar en cada municipio, en cada zona de las grandes ciudades, dónde era necesario y con qué características, y aplicando los criterios que figuran en el decreto que se aprobó en el mes de febrero. Y a partir de ahí, entonces, lo que hay que hablar es que hay 436 aulas de bachillerato concertadas, 218 de primero y 218 de segundo, y de las 218 de primero no se renueva el concierto a 31. Con lo cual hay dos formas de enfocar la noticia como siempre. El 85% de las aulas de primero de bachillerato continúan con el concierto a pesar de que no es obligatorio concertar y solo el 15%
no lo continúan porque se considera que no es necesario, porque en los municipios o en las zonas de las ciudades en las que están ya hay oferta pública suficiente, tanto en la pública como en la concertada. Y precisamente por eso creemos que las dimensiones del tema hay que ajustarlas en su justo término. No es una regulación que se va a afectar a todos los centros concertados. En absoluto. De hecho, insisto, de 218 unidades concertadas, solo hay 31, una a petición propia y las otras 30 por reducción aplicada por la Consellería, por no hacer falta, del conjunto de la comunidad. Con lo cual, primer mensaje de tranquilidad al conjunto de las familias, porque además hay otra etapa de la que no se habla, y también habrá que pensar por qué. La formación profesional también es una etapa no obligatoria. Han crecido los conciertos. Hemos incrementado. ¿Por qué lo hemos incrementado? Porque no hay suficiente oferta de formación profesional para todos los alumnos de la comunidad. Todos los años se quedan miles de niños, miles ya no tan niños, jóvenes de 16, 18, 20 años sin plaza en formación profesional porque no hay plazas suficientes. ¿Qué hemos hecho ahí? Incrementar. Hay, por ejemplo, 8 unidades concertadas más que el año pasado. Pero en bachillerato sí que van a quitar el concierto o también va a ser selectivamente. No, vamos a reducir el concierto, lo que he dicho, a 30 de las 218. O sea que, por tanto, yo creo que queda claro que, en fin... Vamos a hablar de es más, si me permites, una forma de... No estamos hablando todo el rato de que queremos un pacto educativo. Pues una forma de demostrar que queremos un pacto educativo es esta. Porque si no, podríamos haber dicho, por las 218 no se conciertan. ¿Por qué? Porque no hay obligación de hacerlo. Entonces el Partido Popular decidió concertar a las 218 y ahora las quitamos a las 218. Creemos que así no vamos a ninguna parte. Lo que hemos buscado precisamente es un punto de entendimiento. Y creo que la cifra, a pesar de que al que la haya afectado individualmente, no le van a consolar el tema de las cifras. Simplemente estoy explicando que el criterio es que hemos buscado un punto de equilibrio que de verdad suponga un acercamiento entre diferentes posiciones. Hay sectores de la sociedad que no quieren que haya ningún concierto y que baste con los centros públicos. Y hay otros sectores que quieren que se concierte toda la oferta que haya. Bueno, pues creo que hay que buscar un punto intermedio, como en todo en la vida, de entendimiento. Y eso es nuestra forma de entender un pacto educativo. Es importante que la sociedad sepa que la noticia no es que se cierran todas las unidades. También es verdad que, en general, la enseñanza concertada es una enseñanza bien valorada, pero también es verdad que mientras haya una oferta pública y concertada suficiente, no tiene sentido. Vamos a hablar ahora de otra noticia de estas que preocupan. El nuevo decreto lingüístico que va a afectar en la enseñanza concertada, en la enseñanza pública. Secretario Autonómico, lo que llega a la sociedad es, van a sacar una ley que va a primar el valenciano a un 70% y los centros van a tener que reducir o lengua castellana o inglés. Primero, si es eso verdad, ¿usted cree que eso está formando a los jóvenes para un mundo competitivo en el siglo XXI? Bueno, lo primero que hay que decir es que no es verdad. Es decir, hoy la enseñanza de las lenguas en nuestra comunidad, como en el resto de España, lo que tiene es unas horas asignadas cada una de las áreas lingüísticas, ¿no? El castellano, el valenciano y el inglés. Esas horas no solo no se reducen, sino que además incluso globalmente se incrementan, como áreas lingüísticas. Luego está en qué lenguas se imparten las ciencias naturales, la geografía y la historia, la educación física, el área artística, es decir, lo que se llama utilizar como lengua vehicular las diferentes áreas. Hasta ahora en nuestra comunidad teníamos los llamados programas de línea en valenciano, línea en castellano, ¿no? Parte de los diferentes nombres y tal, básicamente era línea en valenciano o línea en castellano. Así es. Con lo cual lo que se estaba generando en los centros era que, de entrada, se provocaba una división entre a qué apunto a mi hijo, a línea en valenciano o a línea en castellano. ¿Cuál es el objetivo que tenemos en la educación y la sociedad en general? ¿Queremos que nuestros hijos sepan castellano, valenciano e inglés? Queremos que sepan las tres lenguas, ¿no? Y que puedan, al menos, como mínimo esas, al finalizar la educación obligatoria, ¿no? Y a partir de ahí, cuanto más, mejor, porque eso es bueno para todo, para su formación, para su grado de inserción laboral, para poder entender mejor el arte, la cultura, todo. Yo creo que es indiscutible que hoy eso sería un avance. Y ahora vamos a ver de dónde partimos. ¿Conoces a algún niño joven de esta comunidad que no sepa hablar en castellano? Yo no conozco a ninguno. ¿Conoces a miles que no sepan hablar valenciano? Conozco en algunas comunidades autónomas que, empezando por cosas así, hoy día no saben muchas lenguas. Vamos, ahora hablaremos del modelo. Ahora hablaremos del modelo. Yo estoy partiendo de una realidad que no admite discusión. Yo no conozco a ningún joven de 16 años de esta comunidad que no sepa expresarse en castellano. Vale. Que tenemos que mejorar toda la expresión en castellano, por supuesto, jóvenes y adultos. Pero que no conozco a ninguno que no se exprese en castellano. En inglés ya es otra cosa, ¿eh? No hace falta que sea en inglés. Ahora llegará el inglés. ¿Cuántos se expresan correctamente en valenciano? Muchos más, lógicamente, que en inglés. Pero hay un sector amplio de jóvenes que, a pesar de que todas las leyes hechas por todos los gobiernos que ha habido en este país, dicen que al acabar la educación obligatoria, todos los jóvenes, a los 16 años, deben saber expresarse oralmente y por escrito con corrección.
en valenciano, en castellano y en una lengua extranjera, y eso lo dicen las leyes estatales, las leyes autonómicas, nuestro estatuto de autonomía, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, partiendo de esa realidad, bueno, inglés, no hace falta comentar que, por desgracia, no somos una primera potencia mundial en conocimiento del inglés. Bueno, entonces, ¿qué hacemos desde educación? Porque otro tema importante es también qué pasa con los medios de comunicación, películas en versión original, subtituladas, qué pasa con la bola del drag que desapareció y que hizo más por el conocimiento del valenciano que muchas horas de clase de valenciano, etcétera, etcétera. Eso sería otro tema. Pero que está recogido en el propio decreto. Es decir, ¿qué hacemos desde lo que es estrictamente el sistema educativo? Organizar, porque ya se ha hecho en otros países, que se pueda ir combinando las áreas lingüísticas que se mantienen como estaban, las horas de valenciano, castellano e inglés, y luego qué materias se imparten utilizando como lengua vehicular el valenciano o el inglés para ir, digamos, mejorando el uso de la lengua. Depende, hay 6 niveles de aplicación del programa, desde el básico 1 hasta el avanzado 2, 6 niveles. Básico 1, básico 2, intermedio 1, intermedio 2, avanzado 1, avanzado 2. ¿Por qué 6? Son los que corresponden con el marco europeo de referencia de las lenguas. Cada centro elige el nivel que quiere. Es el consejo escolar de cada centro el que analiza la situación. Yo vivo en esta zona. ¿Con lo cual puede optar por más inglés? Claro, por supuesto. Ahora iremos de todas formas a lo que parece que hoy también es un tema, eso, más inglés. Bien, del básico 1 al avanzado 2, según el programa que elijan, hay unas áreas, aparte de las 3 lenguas, por supuesto, que se mantienen en todos, unas áreas que se imparten en castellano, en valenciano y en inglés. Y van cambiando los porcentajes en función del programa que elijas. ¿Cómo va asociado los programas? Conforme se incrementan las horas de valenciano, se incrementan también las horas de enseñanza, no del valenciano, sino en valenciano. También se incrementan las horas de enseñanza en inglés. ¿Por qué? Pues partiendo de la realidad que decía antes. O en castellano. Claro, según el programa que elijas, efectivamente. En el básico 1 hay más castellano, menos valenciano, menos inglés, y luego conforme vas llegando hacia el avanzado hay más valenciano, más inglés. Pero luego, simultáneamente ese decreto, y ya lo anunciamos en su momento, vamos a sacar el decreto de currículum de primaria, en el cual todos los centros van a disponer de las 22 horas y media a la semana de clase, luego hay 2 horas y media de patio, de descanso. De esas 22 horas y media, 3 horas y media, cada centro va a decidir a qué las dedica. Con lo cual, por ejemplo, si un centro que ha elegido un programa como el intermedio o que tiene un porcentaje de tal, dice, pues mira, yo quiero incrementar las horas de inglés. Pues perfectamente, puede poner 2 horas más de inglés, 2 horas y media, porque otra novedad importante que hemos introducido en el decreto es que existe un ámbito de comunicación oral en inglés. Que eso es para que solo se dediquen a hablar, no a hacer mucha estructura gramatical y no sé tal, sino a hablar, a conversar. Y luego, por último, hay un tema fundamental que te citaba antes, que convenios con todos los medios de comunicación, en especial cuando se recupere la radio y televisión pública valenciana, para que existan programas, películas, versión original, dibujos animados, etcétera, que eso está más que demostrado, que hace mucho más. Por eso el tema que muchas horas de clase. También de las versiones originales en inglés. Por supuesto, por eso lo estoy diciendo. Frank, tenemos programa para 3 horas, pero es que apenas nos quedan un par de minutos. Así que, señor Soler y Frank, os rogaría un poquito de celeridad en última pregunta. Salsa de libres. Sí. Libros que se dotan a los centros educativos concertados, públicos, para que los alumnos los utilicen durante 4 años. Sí. Llevan 2 años haciéndolo. Sí. Yo considero que el libro es un recurso que debe ser nuevo, excelente. Considero que las becas son más ajustadas. ¿Qué considera usted después de estos 2 años? Cuando uno va a un hospital paga las medicinas, ¿verdad que no? Es decir, pues en la educación obligatoria los libros son gratuitos en un para minuto, toda señor Soler, en un minuto. Los libros son gratuitos para toda la población en la educación obligatoria. De la misma manera es que las medicinas son gratuitas para toda la población en un hospital. Y por tanto no hemos entrado en becas, hemos entrado que toda la población tiene derecho a tener material si así lo desea. El que lo quiera tener nuevo, recién comprado, no está obligado a tener el libro tal, va a la librería y lo compra. Lo que hacemos es garantizar, exactamente igual que la sanidad, que en la educación obligatoria, primaria y secundaria, todo el alumnado tenga libros gratuitos. Las editoriales no estarán muy felices. He estado esta mañana reunido con el presidente de la Asociación de Editores del Libro de Texto, con Andrés. Tenemos reuniones periódicas con ellos. Y saben que ese programa se está implantando en muchas comunidades y estamos trabajando conjuntamente para que nadie salga perjudicado, que es de lo que se trata. Pues muchísimas gracias. Frank, yo, perdónme, me voy a tomar la licencia de invitar al señor Soler al siguiente Tirachinas, porque aquí nos hemos quedado queriendo saber más de tus preguntas y de sus respuestas. Pero estaré encantado de venir. Señor Soler, ha sido un placer tenerlo en el Tirachinas, en Revista Sociedad. Y Frank, compañero, pues lo mismo, bienvenido de nuevo al barco y te vemos muchas semanas aquí con estas entrevistas tan interesantes que vas a traer. Todo un placer. Fins així el Tirachinas.